¿Qué tal, amigas y amigos? Gracias por acompañarnos como siempre en Entrevista a Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es Carlos Fernández, presidente de Fede Cámaras. Gracias por estar con nosotros en Entrevista a Venevisión. No, gracias, Endrina, Venevisión, por este espacio tan visto y que nos permite llegar a tantos hogares. Muchas gracias. Interesantes temas que revisar. La noticia del día, la visita del presidente de Colombia, Gustavo Petro, a nuestro país. Muchos años sin que un evento como este ocurriera. Y este restablecimiento de relaciones, no solamente diplomáticas, sino que comerciales, tiene alta expectativa en ambas naciones. El presidente Gustavo Petro hacía un exhorto para la formalización de esta reapertura de relaciones comerciales con Venezuela y hablaba de la necesidad de eso, de la formalidad y de alguna manera aniquilar lo que ha sido esa economía subterránea de las trochas. Sí, yo creo que primero celebrar el encuentro de los dos presidentes y la visita del presidente Petro después de varios años sin tener visitas del presidente colombiano, y además el comunicado que sacaron en conjunto. Yo creo que es muy importante los temas abordaron, el tema de la paz, el tema de profundizar la relación, la solución de los temas políticos en ambos países, la reanudación de las relaciones consulares para atender a tantos venezolanos en Colombia y colombianos en Venezuela, y entre otros temas que trataron. Y sí, mira, el tema de la frontera, la verdad que le da un dinamismo distinto pues, a Fede Cámara, a toda nuestra institucionalidad. Es una expectativa muy positiva. El intercambio estuvo, digamos, disminuido, no estuvo cerrado porque se hacía de manera informal, y precisamente el esfuerzo debe concentrarse ahorita en volver a la institucionalidad. En la medida en que logremos darle institucionalidad al intercambio, ese intercambio va a ser mucho más profundo, va a ser mucho más estable, y creemos que también va a ser mucho más equilibrado. Por supuesto, hay que corregir todo eso que se creó toda esa informalidad que se creó durante el tiempo que estuvieron cerrados los puentes, pero también hay que ir más allá y revisar un poco, porque las condiciones de las economías no son las mismas de cuando se cerraron los puentes y no son las mismas de cuando se cerraron el acuerdo de complementariedad que rige las relaciones entre los dos países, que es un tema que yo creo que va a ocupar bastante espacio, bastante noticia, pero que hay una expectativa muy positiva, y creo que hay un compromiso de todos los actores involucrados de profundizar para mejorar y para que sea permanente en el tiempo. Hay que revisar sin duda las inequidades que existen para la competencia en el mercado de los productos venezolanos respecto a los productos colombianos. ¿Por dónde se debería comenzar a hacer esta regularización para que estén ambos en igualdad de condiciones? Pero yo creo que lo primero que es tratar de hacer entender, sobre todo a los amigos de Colombia, que el acuerdo se firmó en un año, digamos, atípico para Venezuela. Fue en el año 2011, 2012, cuando fue el récord de importaciones de casi 65 mil millones de dólares, y era el gobierno del presidente Chávez. Hoy en día las condiciones son absolutamente distintas, la economía venezolana es mucho más pequeña, la capacidad importadora del país es mucho menor, y hoy en día hay un enfoque también desde el gobierno de darle mayor protagonismo, mayor importancia a la empresa privada venezolana, y más bien reducir la dependencia de las importaciones. Quizás fue un signo contrario a lo que ocurría en aquellos años. Hoy en día se busca que sea el empresario, el emprendedor venezolano, el que logre satisfacer las necesidades de nuestro mercado. Eso en primer lugar. Por supuesto, eso debe llevar a revisar el tema de, como usted decía, algunos temas arancelarios, algunos temas desequilibrados que hay en esa normativa, y también creo que debemos centrarnos en las primeras de cambio, también es ver cuáles son las complementariedades, hacer un análisis nuevo de cuál es la potencialidad de los diferentes sectores de la economía de ambos países, para ver en qué nos podemos complementar, porque tenemos la percepción de que no tenemos las mismas complementariedades que teníamos antes del cierre de la frontera. ¿Para qué? Para identificar, primero, sacarle mayor provecho a las complementariedades, y también hay que evitar pues, que hayan perdedores. Tenemos que tratar de que sean menos los afectados y que todos los sectores de alguna manera salgan victoriosos, salgan gananciosos de este esquema de apertura y de potencial integración o regreso de Venezuela a la integración andina. Hablando acerca de lo que está sucediendo en la región, el ascenso de Luis Ignacio Lula da Silva da como una conformación de la geopolítica de la región distinta, la posibilidad de que Venezuela se incorpore en otros mercados que por el momento estaban en stand-by. ¿Cómo lo vislumbra? Sí, yo creo que es muy interesante lo que está sucediendo en la región. Yo creo que a medida que han pasado estas cosas también se ha ido reduciendo el aislamiento en que estaba Venezuela. Creo que el triunfo
del presidente Lula, que tiene, digamos, buenas relaciones con el gobierno venezolano, implicará una reanudación, una relación más profunda, y probablemente se vuelva a plantear, digamos, volver a Venezuela al estatus, digamos, pleno, de incorporación plena. Ahorita está suspendido, pues en el caso de Mercosur, y eso va a meritar para el país también una reingeniería de sus temas, porque bueno, tiene que de alguna manera balancear el ingreso al Mercosur con el regreso a Mercosur con el regreso a la comunidad andina de naciones, porque nunca estuvo en los dos espacios al mismo tiempo. Entonces, yo creo que implica para todos nosotros un esfuerzo adicional, igual ver cuáles serían las complementariedades con Brasil, cuáles serían en que nos podemos, digamos, apoyar inicialmente, y también que haya una relación, digamos, en la que sea para ambos ganar y evitar esos, digamos, elementos tan favorecedores a un país como hay ahorita en el Acuerdo de Complementariedad 28 que rige con Colombia. Hablando acerca de la realidad local, ha sido muy interesante lo que ha sucedido en estos últimos meses, donde pareciera que Fede Cámaras ve con otros ojos al gobierno, y el gobierno se ha quitado algunos prejuicios que tenía acerca del sector privado. ¿Es esto una percepción equivocada, o piensa usted que hay un cambio profundo en este esquema de ver en la empresa privada una posibilidad de crecimiento para la economía del país? Yo creo que es una interpretación de la realidad, una interpretación de los números. Cualquiera que revise el comportamiento de la economía venezolana en los últimos años llega a la conclusión de que una caída enorme, una caída desproporcionada, inclusive difícil de justificar por diferentes elementos externos, elementos de política económica, y también los elementos externos que de alguna manera han hecho mucho más complicado todo el tema. En el caso de Fede Cámaras ha habido, digamos, un reenfoque en los últimos años, en el sentido de que ante la caída económica porque la caída económica tiene también una consecuencia social muy importante, la pérdida en la capacidad de ingreso de los trabajadores y de la familia venezolana, es un tema que nos ocupa. Hemos dicho reiteradamente que el principal problema económico del país es la falta de ingreso de los trabajadores y de la familia venezolana, y básicamente nos estamos centrando en la búsqueda de soluciones a los problemas, y en el caso nuestro, los problemas económicos de las empresas y del país, y un mensaje que hemos visitado más de 50 veces las diferentes regiones del país, llevando un mensaje motivador de que nos corresponde seguir, de que nos corresponde mantener nuestros negocios en marcha, seguir atendiendo a nuestra gente, y eso implica a nuestros trabajadores, nuestros clientes, los consumidores, nuestros accionistas, etcétera, y el compromiso de que el país lo arreglan sus ciudadanos, y en este caso nos corresponde a los ciudadanos empresarios hacer el mayor esfuerzo para redinamizar el tema económico. Y eso es lo que hemos recibido, además, un compromiso del empresariado venezolano de garantizar el abastecimiento de los bienes esenciales, digamos, en toda la geografía nacional. Y creo que en el caso del gobierno, al menos en el tema económico, yo creo que hay un proceso de reforma. Yo no creo que sea un ajuste puntual ni sea algo. Nosotros consideramos que es un cambio estratégico, y en ese cambio estratégico, en ese proceso de reforma, se han dado cuenta de la importancia que tiene llevar o abrir la mayoría de los espacios de la actividad económica a la participación ciudadana, y que de alguna manera tienen que ir quitando las cortapisas, los frenos que de alguna manera tienen al desarrollo, digamos, de la capacidad productiva del país, de la imaginación, del empeño creativo de los ciudadanos. Yo creo que se puede ir mucho más, se debería ir profundizando más, y es parte de nuestro planteamiento, de nuestra prédica, de nuestras constantes solicitudes, porque estamos absolutamente seguros que en la medida en que nosotros logramos desatar las fuerzas de la producción, en esa mucha medida mejorará también los índices sociales de los venezolanos. A la fecha, 2 de noviembre, ¿cómo observa Fede Cámaras la realidad económica de Venezuela? Ha habido un amplio debate en la sociedad acerca de si crece o no crece la economía, hay proyecciones, y quisiéramos saber cómo ve Fede Cámaras la realidad económica de Venezuela hoy. Mira, la realidad, por supuesto, sigue siendo compleja, tenemos muchísimas dificultades, pero afortunadamente creo que se van a dar nuestros pronósticos de principio de año, de que donde apuntamos a una recuperación del Producto Interno Bruto de la economía privada entre 8 y 9%, creemos que los números van a estar allí, un aumento del consumo privado un poquito superior al 10%, que también es positiva, pero obviamente nuestra meta es tratar de llegar en el más corto plazo a la economía que teníamos en el año 2013. Todavía estamos muy lejos de ese Producto Interno Bruto de 320.000, 330.000 millones de dólares, probablemente estemos en unos 80.000, las cifras
de la Corporación Andina de Fomento pronostica que podemos cerrar en 100.000. En el mejor caso que tú pongas, bueno, imagínate una persona que pesaba 100 kilos y bueno, ahorita está pesando 40 kilos, entonces le falta todavía mucho para recuperarse, pero creemos también que los números del año que viene van a estar, en cuanto al sector privado se refiere, en una recuperación cercana a los mismos 8 o 9 puntos del Producto Interno. Fernández, hay una realidad en nuestro país que es que la política ha permeado todos los sectores. Incluso se señalaba a Fede Cámaras que en lugar de incursionar en el tema económico, estaba activamente participando en la política nacional. Hay la posibilidad de que se dé la reanudación del proceso de diálogo de México. Esto implicaría decisiones importantes como la suspensión de las sanciones, que sería el punto central a negociar, o la piedra angular que estaría planteando el gobierno, temas políticos que estaría planteando la oposición, pero hay un grupo de venezolanos que más allá de la política considera necesario que sectores de la economía y otros sectores sean incorporados a este proceso de diálogo. ¿Cuál es su visión en torno al diálogo? ¿Debería Fede Cámaras participar en este proceso? ¿Qué haría falta para que exista una representación de todos los sectores del país en una eventual reanudación de proceso de diálogo? Bueno, muy buena tu pregunta y aprovecho para recordar, Fede Cámara, el brazo político del empresariado, pero por supuesto ser circunscrito y enfocado en buscar, digamos, las mejores, incidir en las políticas públicas para mejor desempeño de la actividad económica, pero por supuesto también en nuestro mandato está el tema de la preservación y el apoyo pues al sistema democrático. Nosotros hemos sido, digamos, muy firmes, muy consecuentes en apoyar todo el esfuerzo de diálogo que se está dando el país. Pensamos que debería ser un esfuerzo más amplio, pero lo importante del diálogo es que haya comenzado y que se mantenga. Y sí creemos que hay que generar espacios de mayor vinculación, de mayor intercambio entre los agentes que están, digamos, sentados en esa mesa de diálogo con los diferentes actores sociales. Y no solamente los representantes de la oposición, también los representantes del gobierno, de alguna manera tendrían que hacer un esfuerzo de tratar de incorporar las carencias, las aspiraciones, las propuestas de los diferentes agentes sociales y en este caso también del empresariado a la mesa de discusión. De hecho, hay muchos temas que se están discutiendo, que se prevén discutir en el próximo encuentro que de alguna manera impactan de forma directa a la actividad económica y creo que sería muchísimo más favorable para Venezuela y sería mucho más amplio la búsqueda de soluciones si se logra, digamos, en esas discusiones llevar, aunque sea, o incorporar los puntos, las propuestas y las soluciones que planteen los diferentes agentes. Cuando se piensa en las soluciones que ha propuesto el gobierno en materia legislativa para de alguna manera reactivar el aparato económico, hay distintas leyes. La ley de zonas económicas especiales, la ley del impuesto a las grandes transacciones, la ley de armonización tributaria. Desde el punto de vista legislativo, ¿qué más hace falta por hacer? Y quisiera su valoración acerca de la instrumentación de estas leyes, si han tenido algún impacto para la economía local desde el punto de vista empresarial. Mire, yo creo que además de esas leyes hay otras medidas inclusive serían con menos esfuerzo, se pudieran hacer también, quizás no tienen que llegar a carácter legislativo, por ejemplo, es fundamental, es urgente, es perentorio y pudiera darnos resultados en el corto plazo, digamos, muy favorables si se logra de alguna manera ampliar el crédito financiero. La cartera de crédito de la banca es absolutamente minúscula y hay que hacer un esfuerzo de tratar de llegar, que llegue a todos los agentes económicos financiamiento bancario. Yo creo que no hay que convencer a nadie del efecto multiplicador del crédito en el desenvolvimiento económico. En cuanto a las leyes que tú mencionabas, nosotros vemos en las leyes de las zonas económicas especiales un factor coincidente que nos llama mucho la atención, nos parece muy importante, que es en 4 de esas zonas económicas especiales hay sistemas de generación eléctrica autónomos que trabajarían, no hidroeléctricos, sino que trabajan con combustible. Y ahí vemos una oportunidad para que esas zonas se vieran beneficiadas de un esquema de transferencia, por ejemplo, esa capacidad de producción eléctrica a esquemas de alianzas públicos-privados, se transfiera a los gobernadores de esas regiones. Me refiero a Paraguaná, que está el sistema de Josefa Camejo, me refiero a la zona de Morón, Puerto Cabello, que está Planta Centro, me refiero a la isla de Margarita, que está el sistema Seneca, y me falta alguna más que ahorita no recuerdo, pero ahí hay sistemas autónomos y nos parece una buena idea y por ahí pudiera haber una orientación.
Y finalmente el tema de las transacciones financieras creo que es un tema a revisar porque es demasiado alto en cada eslabón de la cadena y se pone a los agentes comerciales como agentes de cobro cuando debería haber sido, como siempre, el débito fiscal a través del sistema financiero. Fernández, para cerrar brevemente, ¿Fede Cámaras está optimista acerca de lo que falta para cierre de año y el próximo año? Fede Cámara está optimista porque ve un cambio en la naturaleza del sector empresarial, ve un compromiso con el país, ve una mentalidad de haber superado el esquema rentista y la opción por la autonomía que han tomado los venezolanos nos hace ser optimistas que el futuro de Venezuela sin duda será mucho mejor que su presente. Gracias por estar con nosotros en Entrevista a Venevisión. Carlos Fernández, presidente de Fede Cámaras. Gracias por habernos acompañado. No, gracias a ti por la oportunidad nuevamente. Gracias a ustedes también. Hacemos una breve pausa y al regreso volvemos con más de Noticiero Venevisión. Quédense allí que ya venimos.